En este video vamos a hablar de las propiedades de conjuntos. Y primero vamos a introducir lo que es un teorema. En las ciencias normalmente se representa una propiedad, una característica o una norma a través de teoremas. Sí, los teoremas son estas normas que utilizamos principalmente en matemáticas y en otras áreas científicas para representar una propiedad, una relación que se pueda cumplir dadas unas condiciones. Y esta es demostrable, hay un desarrollo matemático que demuestra que eso es verdad. ¿Sí? En este caso tenemos que sean A y B sucesos del espacio muestral omega asociados a un experimento aleatorio. Se tienen las siguientes propiedades. Estas propiedades son similares a las propiedades de los números naturales y los reales en operaciones como la suma, la multiplicación. Fíjense, entonces se van a dar cuenta. Tenemos la propiedad conmutativa, donde dice que el orden, ¿se acuerdan? El orden de los factores no tiene productos, algo similar acá. El orden en la operación, el orden de los conjuntos no va a afectar la operación ni de unión ni de intersección. Sí, es lo mismo la unión de A con B que la unión de B con A. Tenemos la propiedad asociativa, es decir, donde podemos utilizar los signos de agrupación. Es lo mismo hacer la unión de A con la unión de B con C, como hacer la unión de A unido B con el conjunto C. Sí, es simplemente usar los paréntesis. Tenemos la distributiva, que es la combinación utilizando los dos símbolos, como en el caso de la multiplicación y la suma. ¿Sí? No tenemos que A intersectado unido B es lo mismo que hacer la intersección de A con B unido a la intersección de A con C. Lo mismo ocurre con la unión. La unión de A con la intersección de B con C sería igual a la unión de A con B intersectado con la unión de A con C. Y por último tenemos una operación adicional que es el complemento del complemento. Es decir, que si yo le aplico complemento a un conjunto que ya es complemento, va a volver al conjunto inicial. ¿Sí? Si yo le agrego otro, se va a volver a complemento. Si yo le agrego otro más, a complemento va a ser el complemento del complemento que vuelve a ser A. ¿Sí? Se anula a sí mismo el complemento. Axioma en la teoría de conjuntos. Un axioma es una ley, una indicación, una característica en la ciencia que tiende a ser asumida cierta. Sí, es cierta de por sí, es una verdad sin ningún tipo de dudas, no necesita demostraciones. Un axioma en la matemática que uno normalmente trabaja es que todo número multiplicado por 0 da 0. Por ejemplo, eso no se demuestra y se asume como una verdad. ¿Sí? Primer axioma, la unión de un suceso con el espacio muestral es el espacio muestral. Y esto tiene algo de sentido lógico, porque si yo al final tengo mi universo, ¿sí? Omega, y tengo un conjunto A aquí, ¿sí? Entonces, si yo los uno, ¿qué resultado va a darme la unión? La unión va a ser todo el universo, porque el universo contiene A, ¿sí? Porque A es un subconjunto de omega. Por eso este axioma tiene un sentido, es lógico y no se duda la verdad. La intersección de un suceso con el espacio muestral es el suceso, es decir, que la intersección de omega con cualquiera de sus sucesos va a ser el suceso. Obviamente, si hacemos el gráfico acá, aprovechando que ya estoy agarrando habilidad con el lápiz aquí, fíjense, tengo omega y tengo el conjunto A. Cuando yo hago la intersección, yo estoy sombreando es esto. Porque A tiene los puntos muestrales en común entre el suceso A y el espacio muestral, van a ser todos los puntos muestrales de A. Sí, entonces la intersección al final es el mismo conjunto cuando se da con el universo o espacio muestral. El otro axioma que tenemos acá, el suceso imposible es el subconjunto de cualquier suceso del espacio muestral. Es decir, que el conjunto del suceso o el suceso imposible es un subconjunto de cualquier espacio. ¿Por qué se dice esto? Porque yo puedo tener cualquier subconjunto, ¿sí? Que ustedes se acuerdan, tienen los elementos que son omega minúscula, que estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Sí, esto tiene hasta una cierta cantidad, puede ser infinito, puede ser finito, ustedes ya conocen los tipos de espacios muestrales.
y en este caso está asociado a los sucesos también pueden ser igual a la espacio muestral, ¿no? Y fíjense, ¿qué pasa? Ustedes dirán, ajá, pero ¿dónde está aquí el conjunto vacío? Bueno, el conjunto vacío es este. Si ven, el conjunto vacío no tiene puntos. Y es lo mismo a que yo lo introduzco acá, porque él no va a agregar nada. Así que en defecto, él está contenido en el suceso A. Él ya es parte del suceso A. ¿Sí? Porque él él está agregando en teoría, porque como él es nada, nada está dentro del conjunto. ¿Sí? Porque nada ni resta ni suma. Entonces se asume que está contenido en cualquier suceso. La unión de un suceso con el suceso imposible es el suceso. Obviamente, si no tengo nada, cuando yo una los dos sucesos, me va a quedar el suceso que sí tiene puntos muestrales. Porque no le va a agregar ni quitar. Esto es como si fuese el elemento neutro de la teoría de conjuntos. El elemento neutro de la suma es el número 0, el elemento neutro de la multiplicación es el número 1. Bueno, en este caso, en la teoría de conjuntos, el elemento neutro es el conjunto vacío, el suceso imposible en la teoría de sucesos. La intersección de un suceso con el suceso imposible es el suceso imposible. Y esto tiene sentido porque si al final el suceso imposible no tiene puntos muestrales, no tiene ningún punto en común con... No va a tener ningún punto en común con... El único punto en común, entre comillas, que va a tener con el suceso A son ninguno, porque él ya está contenido dentro del suceso A, del conjunto A. Igualito eso entra, que si tuviésemos nosotros dos subconjuntos, el subconjunto de A, subconjunto de B, ¿sí? La intersección entre ellos, obviamente, ¿sí? Va a ser A, porque A tiene, todos los elementos de A son comunes con B, pero no son todos iguales, por lo que no podrían ser conjuntos equivalentes, pero sí es un subconjunto. Lo mismo está pasando acá, ya que el suceso imposible es subconjunto de A, entonces entonces se cumple esto, la intersección es el suceso imposible. La unión de un suceso con su complemento es el espacio muestral. Y esto tiene sentido si hacemos el dibujo. ¿Sí? Tenemos el espacio muestral, tenemos el conjunto A, que está acá, y A complemento es todo lo que está por fuera. Si yo uno A con A complemento, sencillamente estoy uniendo todo el espacio muestral, porque estoy uniendo todos los puntos que forman parte del espacio muestral, los que están en A y los que no están en A. Siguiente axioma. La intersección de un suceso con su complemento es el suceso imposible. Porque al final ellos no tienen puntos en común. Lo único que tienen en común, porque todos los sucesos cumplen con esto, es que tienen el suceso que no tiene puntos muestrales, que es el vacío. Ese es el único que tienen, lo único que podríamos decir, entre comillas, que tienen en común. Pero realmente no tienen conjuntos en común, pues da vacío, da el cero de la teoría de conjuntos, que es el suceso imposible. La unión de un suceso con el mismo resulta en el mismo suceso. Y creo que es bastante obvio, si tienes los mismos puntos para ambos sucesos, pues el conjunto unido van a ser los mismos puntos, va a ser el mismo suceso al final. Y por último tenemos que la intersección de un suceso con el mismo resulta siendo el mismo. Obviamente los puntos que tienen en común son los de ellos mismos, va a dar la intersección ellos mismos. Sí, pareciera muy obvio. Normalmente los axiomas son obvios, pero es importante tenerlos enunciados porque a veces se les puede escapar cuando están desarrollando un ejercicio de esta área. Identidades básicas de la teoría de conjuntos. Tenemos lo siguiente. Sean A y B sucesos del espacio muestral omega asociado a un experimento aleatorio. Se tienen las siguientes identidades. Fíjense acá. Para todo conjunto A y B que son subconjuntos de omega, se tiene que A es subconjunto o está contenido en la unión de A con B. Obviamente la unión de A con B va a tener al conjunto A, ¿sí? Pero, y aquí tenemos otra condición, y A intersectado B es subconjunto de A. Obviamente porque es una parte de A. Vamos a verlo, voy a ver si tengo un espacio acá. Aquí. ¿Qué es lo que quiere decir esto?
Tengo el conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? La unión, obviamente, es todo el área que está cubriendo las circunferencias que tenemos acá, ¿no? Y ya está contenido en esta circunferencia porque está aquí. Pero la intersección sería esta. La intersección entre los conjuntos. ¿Sí? Fíjense que la intersección, este es el conjunto A, ¿no? La intersección forma parte del conjunto A. ¿Sí? Es un subconjunto de A. Gráficamente se puede visualizar esto, la idea. Fíjense acá, la diferencia simétrica es igual a la unión de A con B menos la intersección de A con B. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta en la intersección de A con B, yo grafico la unión. Aquí lo mejor que pude. Si yo a este le resto esto, le quito esta área, ¿qué me va a quedar al final? Si yo le quito esa área en el medio. Esa área que está en intersección de ellos dos. Pues, lógicamente, lo que me va a quedar es solamente los puntos únicamente que pertenecen a A y los puntos que únicamente pertenecen a B. Y por definición, eso es la diferencia simétrica. Tenemos que A es igual a la intersección de A con B unido a la intersección de A con no B. A lo mejor ya está empezando a saber un poco más complicado, pero fíjense, este ya sería analizarlo en función del conjunto B. Fíjense si partimos acá. Tenemos lo siguiente. La intersección de A con B es esta. ¿Sí? B complemento sería toda esta área que no incluye a B y esta área de A. ¿Sí? Porque todo eso no le pertenece a B. O sea que existe una intersección entre B complemento y A. Y esa intersección entre B complemento y A es el área que solamente son puntos de A. ¿Sí? ¿Qué queda al final? El conjunto. Ahora bien, fíjense en este detalle. Si yo intersecto la intersección de A con B y la intersección de A con no B, me va a dar vacío. ¿Por qué? Fíjense en el gráfico. Si yo hago esto acá, tenemos lo siguiente. Ya nosotros sabemos que la intersección de A con B es lo que está aquí en el medio. ¿Sí? Discúlpenme los dibujos, pero ya les dije que no soy tan ducho con esto. Ni siquiera en la pizarra, así que no esperen mucho tampoco si hubiésemos tenido clases presenciales. Entonces, tenemos la intersección de A con B. Ahora, la intersección de A con B complemento, ya dijimos que era la otra área que está acá, que solo son los puntos de A. ¿Cuál es la intersección? Ninguna, esta es vacío, porque esto no va a intersectar con esto nunca. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo con puntos. Esta no va a intersectar nunca con la otra, porque una es la intersección que tiene B y la otra es la intersección de A con B y la otra es la intersección que A tiene con el complemento. Estos no van a tener puntos comunes nunca, ¿sí? Entre ellos. Entonces nunca van a tener puntos comunes, ¿sí? Por eso es que esto se cumple. Un teorema. Sean A y B sucesos del espacio muestral omega asociado a un experimento aleatorio. Se tiene que, estas serían otras propiedades. A es subconjunto de B, entonces A unido B es igual a B. Y si A está intersectado con B, dado que A es subconjunto de B, entonces va a dar A, que es la misma ciencia de lo que estamos hablando con el suceso imposible, que es subconjunto de A, y que entonces cuando está intersectado a daba el suceso imposible, y cuando estaba unido a A, daba A. ¿Sí? Las leyes de Morgan se aplican sobre uniones e intersecciones complementos. ¿Sí? El complemento de la unión de A con B es la intersección de no A y de no B. Gráficamente, esto lo que quiere decir es lo siguiente. Fíjense, la unión de A con B sería esta completa, ¿cierto? No A y no B va a ser toda el área que está fuera de las circunferencias estas que están acá,
de este diagrama de aquí. ¿Sí? Todo lo demás. Pero eso es lo mismo que hagas una intersección de lo que no es de A y lo que no es de B. Lo que no es de A, si es todo lo que está en esta área del cuadrado y esta parte de puntos únicos de B. Y todo lo que no es de B es esta área que no son puntos únicos de, que son solo puntos únicos de A. ¿Sí? Y todo esto. ¿En dónde coinciden A complemento y B complemento? En lo que está afuera de la circunferencia. ¿Sí? Entonces eso sería el complemento de A unido B. Y el complemento de intersección, pues la unión. ¿Por qué? Vamos a hacer el gráfico también. Tengo acá las circunferencias de A con B. Y podemos ver lo siguiente. La intersección negada es todo lo que está fuera de esto. ¿Sí? Sería todo lo que está fuera de esto. Pues ya habíamos dicho, la intersección el complemento de A sería todo esto que está aquí afuera en el cuadrado y esta parte de puntos únicos de B. Lo mismo con B. El B sería todo lo que B complemento sería todo lo que está afuera y estos puntos únicos de A. ¿Sí? Cuando hacemos la unión, pues nos va a quedar todo esto. Ya va. Va a quedar todo esto. Lo que no va a estar marcado es esta parte central del conjunto. ¿Sí? Y bueno, y con esto sería el punto de las propiedades de la teoría de conjunto. Son muy importantes que las tengan en cuenta, ya que ellas las deben utilizar para hacerse algunos ejercicios. Los videos que continúan son ejercicios del área que se encuentran varios en la guía. Solo voy a hacer unos puntuales. Van a trabajar varios con el preparador y deben trabajarlos para el quiz de la semana que viene.